Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el video de hoy les voy a enseñar cómo tener más clics en tus videos a través de la miniatura de YouTube. La miniatura de YouTube es crucial porque es la primera impresión que los espectadores tienen de tu video. Una miniatura atractiva y relevante puede aumentar la tasa de clics, atraer a más espectadores y ayudar a tu contenido a destacar entre la competencia. Paso 1. Generando el prompt. Le explicamos a ChatGPT que vamos a necesitar que sea un experto en SEO y le preguntamos si ha comprendido. Una vez que ChatGPT nos diga que ha comprendido, procedemos a contarles nuestro proyecto. Yo tengo un canal sobre recomendaciones de libros, entonces en este caso voy a hacer una miniatura para el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y le pedimos que genere un prompt en inglés para crear la miniatura del video de YouTube, porque ChatGPT ya tiene la información de nuestro proyecto, entonces va a saber cómo crearnos un buen prompt para hacer una buena miniatura en Midjourney. Paso 2. Generando la imagen base. Copiamos el texto y lo pegamos en Midjourney. Si nunca usaste Midjourney, voy a explicarte cómo tenés que hacer. Escribís la barra diagonal, pones imagine, y seguido de eso pegás el prompt que te dio ChatGPT. Bien, esto te va a dar 4 imágenes. Elegís la que te guste, si es que te gusta alguna, si no lo volvés a repetir al proceso o cambiás el prompt. Elegís la que te guste y la expandís con la letra U más el número de la imagen que sea la que te guste. Una vez que la imagen se expandió, para que la puedas usar de miniatura de YouTube tenés que expandirla hacia uno de los costados con estas flechitas que aparecen acá. Bien, la descargamos y la ponemos en nuestro editor favorito. Este editor puede ser Photoshop, puede ser Canva, puede ser CorelDRAW, puede ser lo que ustedes quieran. Es más, yo voy a usar Final Cut Pro, que en verdad es un editor de video, pero a mí me gusta más porque me queda más cómodo. Paso 3. Texto de la miniatura. Volvemos a ChatGPT y le pedimos que nos haga un texto breve y persuasivo para poner encima de la miniatura. Si el texto es muy largo, le pedimos que lo haga aún más breve. Paso 4. Últimos detalles. Elegimos una tipografía acorde a lo que estamos hablando, a la temática del video, y pegamos este texto breve en el editor con esa tipografía. Buscan a ver a dónde queda bien, yo en este caso la voy a poner acá. Y una cosa que queda muy bien y llama mucho la atención es que a la imagen le hagamos un marco del mismo color que la tipografía. Y esto por video. Por ejemplo, si un video le pusiste la tipografía amarilla, le pones el cuadro amarillo. Si a otro video le hiciste la tipografía blanca, le pones un recuadro blanco. Lo hacemos del mismo color que el texto y listo. Ya tenemos nuestra miniatura personalizada. Esto por sí solo ya va a aumentar nuestros clics por impresión. Pero no nos vamos a quedar ahí. Ahora le vamos a pedir a ChatGPT que nos dé una lista de 5 títulos atractivos para nuestro video y así vamos a aumentar aún más el rendimiento. Muchas gracias, espero que este video les haya servido y si quieren ponerse en contacto con nosotros no duden de entrar a nuestra página. Si quieren darle un vistazo está el link abajo en la descripción. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.